Buenas noches a todos, bienvenidos a este webinar donde llevaremos a cabo la charla Evolución de la tecnología fotográfica. Conmigo están Edgar Landívar y Vicente Adum, ambos son los autores del libro Historias a Color, que es parte justamente del motivo por el cual estamos haciendo esta promoción y este ciclo de conferencias y talleres, los cuales van a ser grabados, van a estar disponibles para ustedes también después a futuro. Y también vamos a hacer una premiación para quienes han asistido con un certificado digital, de lo cual hablaremos al final. Hablaremos al final de esta charla sobre qué es lo que ustedes van a recibir. ¿Okay? Por el momento me gustaría presentar a Vicente y a Edgar. Por favor, Edgar y Vicente, su saludo hacia el público. Bueno, comienzo yo, soy Edgar Landívar. Quisiera un ratito habilitar video. Esta charla se da en el marco del lanzamiento del libro Historias a Color. La idea es mostrar un poco de la evolución de la historia, de la evolución de la tecnología fotográfica, de manera muy breve, porque esto podría tomar horas hablando del tema. Hay muchísimos involucrados a lo largo de la historia y la verdad es difícil extraer solo un puñado de nombres para hablar de ellos ahora. Entonces, lo que decidí más bien es tratarlo de una manera muy breve y enfocarlo más bien en mostrar algo práctico. Decidimos recrear una de las tecnologías de copia fotográfica eh, en vivo, mejor dicho, en nuestros días, en nuestra era, usando los mismos componentes que se usaban antaño. Y de esta manera rendir un tributo también a aquellos que se quemaron las pestañas seguramente y, y debido a lo que van a ver, a la laboriosidad y lo sofisticado y complejo del método, creo que es la mejor forma de rendirles tributo y entender la dificultad que ellos pasaron para poder desarrollar esta tecnología. Muchos de ellos eh, venían del mundo artístico, muchos de ellos eran pintores que pintaban retratos y entonces de ahí hay una conjunción interesante de cómo ellos querían plasmar algo más exacto o más fiel a la realidad. Entonces, en esa búsqueda del ser humano de plasmar un instante, es que comenzó a surgir la fotografía. Entonces, vamos a ver un par de fotos por allí históricas que tienen que ver con los métodos antiguos. Y luego le he pedido a un colaborador, Járidas Mederos, también no puedo dejar de nombrar también a Saúl Yupa y a Carlos Villasís, que nos ayudaron reproduciendo en oficina este método antiguo que se llama copia en albúmina, ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, primero voy a comenzar ya con la presentación. Esta era una pequeña introducción. Voy a esperar la introducción, perdón, el saludo de Vicente, autor del texto del libro Historias a Color y de la investigación histórica que se hizo. Y bueno, eso es un poco el contenido de lo que voy a dar, aparte de haberlos saludado. Vicente. Hola a todos, por mi parte solamente un saludo y un agradecimiento a todas las personas que están participando y que han estado interesadas y siguiendo el tema del libro Guayaquil Historias a Color. Y eso es todo por mi cuenta. Los dejo con Edgar Landívar, que es quien va a dictar esta conferencia. Así que gracias. Bueno, yo antes de que empiece Edgar, quiero comentarles que este ciclo de charlas y conferencias dura 3 días. Hoy es el primer día que vamos a ver evolución de la tecnología fotográfica con Edgar. Mañana vamos a ver técnicas de fotografía 3D en el siglo XIX. Y el día 17, que es jueves, a las 4 de la tarde, en el Centro de Emprendimiento de Épico, en Guayarte, Vicente Adum va a dar la charla Guayaquil entre 1910 y 1920, a las 4 de la tarde.
Es una charla presencial, lamentablemente no va a ser una charla en línea, va a ser una charla presencial. Quienes estén en la ciudad de Guayaquil y que quienes quieran participar están invitados, la entrada es abierta, es libre, y pueden asistir a la charla, ¿no? Que va a ser justamente durante el lanzamiento del libro Guayaquil Historias a Color, que se hace en conjunto con Épico. Así que bueno, adelante Edgar, por favor. Sí, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, Épico, para quienes no saben, es la empresa municipal encargada del emprendimiento de innovación. No sé si lo dije bien, probablemente lo dije en desorden, pero esa es su razón de ser y su finalidad, ¿no? Es quien nos ha ayudado en este proyecto. Y bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, espero que la puedan ver ahí. Bueno, y esto un poco un sobrevuelo de lo que ha sido este largo peregrinar que comenzó realmente antes de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Yo he puesto ahí 1824, pero antes ya se experimentaban con dos cosas, que una de ellas era la cámara oscura, que nos permitía obviamente proyectar imágenes en una pantalla, una tela, un vidrio, etcétera, la cual se fue perfeccionando hasta que confluyó este punto donde los químicos se unieron para desarrollar la fotografía. Y por otro lado, lo que se podría decir o se podría resumir en las sales de plata, que las sales de plata fueron y acompañaron durante mucho tiempo a la fotografía, ¿no? Las sales de plata es, como su nombre lo dice, una sal que contiene plata, entonces cualquiera de las sales de plata entra en esta definición. Por ejemplo, cloruro de plata se usó en algún momento también, o lo que usamos o vamos a ver más adelante que usamos nosotros en el experimento que vamos a hacer, es nitrato de plata, una sal muy usada hoy en día también, precisamente para iluminar ciertas cuestiones en biotecnología. Ha quedado un poco para hacer ciertos experimentos o ciertas pruebas con ADN, pero en sus inicios, digamos que muchas personas o muchos curiosos se dieron cuenta que tenía cierta capacidad de modificarse ante algo, porque cambiaba su aspecto, ¿ok? Y ese algo era la luz. Entonces, aquí vemos a Nips, que es un francés que realizó las primeras exposiciones fotográficas. Tomaban muchísimo tiempo, al decir muchísimo tiempo estamos hablando de días. Entonces no era un procedimiento ni económico ni cómodo, porque evidentemente, como ya se podrían imaginar, no puedo fotografiar personas, porque las personas no se pueden quedar varios días, eh, al menos las personas vivas, ¿no? En la misma posición. Entonces, en algún momento de su carrera, él también fue un interesante pintor, por si acaso. Justo les había mencionado que, eh, curiosamente, algunos de los primeros involucrados en esto fueron artistas, ¿no? Que querían plasmar este realismo de la manera más extrema posible. Y de ahí nació ese interés. De hecho, en algún momento, como les comentaba, Nips buscó ayudante y encontró a este otro señor, Luis Daguerre, que se asoció con él en búsqueda de mejorar el proceso que habían comenzado. Eh, Como suele pasar o como puede pasar en el evento no consentido, Nips falleció, quedando Daguerre solo en esta empresa, ya independiente, y se dedicó con alma, vida y corazón a mejorar el proceso, llevándolo al punto
en el que él podía tomar una fotografía en mucho más corto tiempo. Al principio horas y después bajando el tiempo mucho más. Ya vamos a ver una foto tomada con este método que se terminó llamando daguerrotipo en homenaje a su inventor. Se volvió muy popular en su tiempo. Sin embargo, era un procedimiento igual laborioso. Él lo que hacía era que tenía una placa de cobre con una capa finísima de plata encima, y esa plata, como en los espejos antiguos, ¿no? Se pulía a tal punto que quedaba grado espejo, y de ahí él usaba algunas sustancias, entre ellas mercurio, etcétera, para tomar la fotografía y fijarla. En todo caso, el daguerrotipo se volvió algo muy popular porque era lo único que había, pero su coste igual seguía siendo elevado. Hay algunos daguerrotipos famosos que todavía se venden como artículos de colección en precios muy elevados. Entonces, me voy a saltar un poquito aquí la presentación para mostrar la primera foto que se conoce, y es precisamente una de Nips en 1826. Esa foto tuvo horas y horas de exposición. Obviamente la calidad no es como una foto actual, pero en ese entonces fue un logro gigantesco. No es la primera foto que se tomó, por si acaso. Sin embargo, es la primera foto que ha llegado hasta nuestros días y que aún podemos admirar. Probablemente las primeras se perdieron por una u otra razón. Y la siguiente fotografía que les quiero mostrar es ya un daguerrotipo. Se ve una diferencia bastante importante. Aquí se ven detalles y muchísimo mayor grado que la foto anterior. Y aquí el tiempo de exposición era mucho menor. Entonces, vemos cómo fue evolucionando hasta que vino en 1850 Legray, que ya introdujo, se puede decir un poco que introdujo los negativos. Los negativos no sirven de mucho si no entendemos lo que significaron en la época. En la época los negativos permitieron sacar copias. Es decir, con un mismo negativo yo podía sacar muchas copias. Esto produjo modas interesantes. Por ejemplo, muchas personas de la alta sociedad querían tener fotografías o copias fotográficas de reyes o de personas importantes. Y entonces tenían fieles retratos de estas personas, pero era porque el fotógrafo tenía los negativos que le permitían reproducir estas copias. Todo siguió tomando o confluyendo hasta el punto en que vino George Eastman, que fue el fundador de Kodak en 1888, y fue quien realmente hizo una revolución. Se puede decir que en masificar la fotografía. ¿Por qué? Porque hasta antes de él, los negativos se hacían en placas de vidrio. Había varias técnicas en placa de vidrio, unas excelentes, que son parte, muchas de ellas han sido tomadas como parte de nuestra obra, Historias a Color. Había otras no tan buenas, pero la placa de vidrio era molestosa porque es pesada. Una placa de vidrio obviamente es pesada, tiende a romperse, quebrarse. Su manipulación también es peligrosa. Si un vidrio se rompe, me puede causar una herida. Eastman lo que hizo fue poner el negativo en una película flexible y enrollable. Y esa fue una tremenda revolución, porque gracias a eso se masificó enormemente la fotografía. Ya la fotografía no era, para entender un poco, el fotógrafo antes de esto era una mezcla entre químico y científico, porque tenía que llevar sus químicos consigo, y artista. Entonces,
había muchas veces, o en las técnicas iniciales, que el fotógrafo tenía que llevar su pequeño carrito laboratorio, hay fotos de eso en internet, al sitio donde iba, es decir, no podía ir solo con la cámara bajo el brazo a tomar una foto, no, tenía que llevar su carrito laboratorio para preparar la placa de vidrio, tomar la foto, luego lavarla, etcétera, y volver a preparar otra placa de vidrio y ciertos procesos que no se podían hacer por anticipado. Entonces, esta revolución de Kodak significó lo que probablemente algunas personas de mi generación vivimos mayoritariamente en los años 80 y 90, donde las cámaras de rollo eran ampliamente populares. Y bueno, luego viene la fotografía digital, que es un proceso largo en sí, es una historia aparte de revolución tecnológica. Podríamos comenzar esa historia desde la invención del transistor, pero digamos que hay ciertos componentes electrónicos que son sensibles a la luz y se usó este principio para ir creando chips en cuya superficie existen pequeñas celditas que son sensibles a una pequeña porción de la fotografía que estamos tomando. Esto se ha ido mejorando muchísimo hasta lograr una resolución increíble hoy en día, por eso pongo en la actualidad súper alta resolución, donde el proceso de revolución tecnológica termina ya no solo en poder captar el color real, sino que a veces ya estamos pensando en poder mejorar la realidad. Y ahorita hay un debate mucho acerca de eso, porque el teléfono que tenemos en la mano a veces toma unas fotos increíbles en la noche y realmente, bueno, salen mejor las fotos que lo que estamos viendo. Entonces, hay un debate de hasta qué punto debemos meter mano ahí, pero en todo caso parece ser lo que el usuario desea tener en sus manos y la tecnología ya fotográfica ya no está solo en manos del chip, sino en manos del software también. Entonces, este ha sido un sobrevuelo muy rapidito. Igual, al final, las preguntas que ustedes tengan. Bueno, entonces, le he pedido a algunos colaboradores que me ayuden. Desarrollamos un método, bueno, copiamos un método de técnicas antiguas, pero fuimos desarrollándolo en oficina, varias pruebas, esto fue prueba y error, hasta que nos salió algo aceptable y quería mostrárselos y es el núcleo de esta presentación. Como les dije, quiero hacerlo así, en tres partes, mejor dicho, esta primera parte introductoria, esta segunda parte un poco mostrarles los videos de cómo lo hicimos y una última parte donde responderé sus preguntas también en el contexto del libro, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos hacer para poder apreciar y entender lo laborioso y sofisticado del método, entender las limitaciones tecnológicas de la fotografía del siglo XXI, como les decía, rendir un tributo a estas personas que se quemaron las pestañas, muchos científicos, otros artistas, químicos, o genios de los negocios, y porque me pareció algo divertido y didáctico. Entonces lo que decidimos hacer es reproducir un método de copia fotográfica, más que de toma de fotos, de copia fotográfica, que se llama copia en albúmina, que aunque suene peculiar, hoy en día, antes no era nada raro conocer que la base de todo este proceso es la clara de huevo. Entonces, parece algo, puede ser hasta chistoso, pero era así. Había publicidad incluso en las revistas donde se publicitaba la mejor albúmina y salía fotos de la granja con las gallinas, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante es que una caja de huevos se puede conseguir en cualquier lugar. Decidimos comprar unos cuantos huevos, nitrato de plata, algunos fijadores fotográficos y nos pusimos manos a la obra. Entonces, voy a mostrarles un poco qué es lo que hicimos. Por allí me voy a saltar en algunas partes los videos cuando los vea que no están aportando mucho, pero lo primero que hicimos es justamente sobre una cartulina
conseguimos una cartulina de estas que no tienen brillo de un lado, sino que es pareja de ambos lados. La cortamos en el tamaño que queríamos reproducir la fotografía y le aplicamos la capa de albúmina. Voy a correr el video. En este proceso vamos a ver lo que es el vertido de la albúmina en lo que sería la cartulina. Esta albúmina se ha preparado al 30% de solución salina, con lo que sería en lo que serían 80 mililitros de clara de huevo. Hay que hacer una superficie continua. Listo. Ya tengo la superficie continua. Y hay que colocar la cartulina. Bien. Ya queda inclinado todo. Listo. Y después se retira, secando el exceso con el borde del recipiente. Y con esto obtenemos una capa continua e uniforme de albúmina. Bueno, aquí vimos cómo se aplicó la capa de albúmina, que no es otra cosa que clara de huevo. En este proceso Luego vamos a ver sensibilizarla con unos químicos que vamos a ver. Perdón. En este proceso vamos a ver. Perdón. Listo. Se deja secar el papel con albúmina durante unos 20 o 30 minutos y se viene a aplicar lo que sería la capa fotosensible de nitrato de plata con una disolución de ácido cítrico. Esta capa debe aplicarse lo más uniforme posible para evitar brochazos en la imagen final de la fotografía y también imperfecciones. Se aplica una capa continua y gruesa. Bien, ahora luego de aplicar esta capa, hay que poner a secar el papel con la... En este caso ya está activado fotosensiblemente el papel. Y si inciden los rayos de luz solar o algún otro tipo de iluminación, haría que se ponga negra la cartulina. Entonces hay que dejar secar más o menos por 1 o 2 días el papel para que se pueda utilizar adecuadamente. Aquí ya sensibilizamos el papel, que se podría ya denominar papel fotográfico. Se deja secar el papel. Perdón, tengo unos problemitas al cambiar de diapositiva. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle el negativo encima y exponerla a la luz. Vamos a ver qué pasa. Bien, entonces en este caso ya hemos tenido la capa fotosensible secando durante 3 días y se va a hacer lo que sería el proceso de velado de la fotografía o revelado. Vamos a aplicar una luz brillante. Antiguamente se colocaba bajo el sol. Algo importante aquí, he puesto pausa, es que vean cómo va cambiando el color del papel fotográfico. Perdón. Bien, entonces... Mil disculpas que esto de... O revelado. Ok. Fíjense, vamos por a aplicar ejemplo, una luz brillante. en la parte de se aquí, colocaba bajo el sol. Y se va a empezar a ver como lo que sería la capa de nitrato de plata empieza a oscurecerse. Lentamente. Esto se deja exponer aproximadamente durante 4 o 5 minutos. lo voy a adelantar para que se
sea más obvia la diferencia. Entonces, fíjense en esta parte de acá, cómo se va volviendo un color marrón. Poco a poco, antes aquí no había nada. Entonces, voy a adelantarlo. Sí. En este caso voy a hacer una exposición de 4 minutos. Creo que se Llevamos ha quedado el ahorita 2 video minutos y medio. Y congelado ya en se la ve cómo ha última tomado imagen. bastante color la imagen. Bueno, mil disculpas. Voy a tratar de retroceder. Problema técnico. Bueno, aquí se puede ver un poco cómo queda. No sé si lo pueden ver cómo quedó de color, un color marrón, amarillento, rojizo. Eso quiere decir que el papel ya, a través de la luz, obviamente las zonas que están oscuras en el negativo no van a poder cambiar de color el papel fotográfico y van a quedar expuestas en blanco, ¿no? O mejor dicho, sin exponerse. Entonces, eso quiere decir que el negativo del negativo va a ser la imagen que aparecerá en nuestro papel fotográfico, es decir, la imagen tal como originalmente fue. Bien, entonces en este caso ya hemos tenido Perdón. la capa foto. Ok, acá ya vamos a hacer el fijado. Vamos a ver qué consiste El fotofijador eso. está hecho de tiosulfato de sodio con una solución de ácido cítrico. Se empieza a ver cómo se empieza a lavar la imagen. Como ustedes pueden ver, ya tenemos una imagen al sustrato de albúmina. En la albúmina, estampada, digámoslo ahí, o impresa. Y lo que estamos haciendo es fijarla. Fijarla quiere decir que ya no se pueda sacar, es decir, que quede unida al papel, que quede químicamente parte de la albúmina, mejor dicho. Porque si no hiciéramos este paso, va adquiriendo un color amarillento. Con el transcurso de los días se va a salir. Controlar también el contraste de la imagen final. Si la imagen está subexpuesta o sobreexpuesta, aquí en este punto del proceso se puede corregir y obtener una exposición adecuada, como lo considere la persona que está realizando el revelado de la fotografía. Si se deja menos tiempo, queda más oscuro, y si se deja mucho más tiempo, queda más clara la imagen. Cada vez que yo hago un pase con el líquido encima, se fija una pequeña capa de plata. Ella queda ya fijada y inactivada fotosensiblemente. Y ya no se sigue revelando la foto. Este finalmente es el proceso de lavado final. Como ya está fijada la imagen, podemos ya, sin preocupación, poner la fotografía o el papel fotográfico debajo de un chorro de agua, como vamos a ver. ¿Okay? Aquí pueden ver que la imagen ya se empieza a ver, pero está súper saturada. Y esta saturación se elimina lavando la imagen. Se lava la imagen para eliminar parte de esa saturación extra.
Bueno, esta es otra imagen que hicimos, nos quedó esta mucho mejor. La otra, por hacerla rápida para el video, no aplicamos el suficiente nitrato de plata, pero esta me encanta, de hecho la hice marcar, es una imagen de época también sobre albúmina, y en eso consiste el proceso. Me parece interesante, justo estaba pensando en hacer el proceso completo, es decir, desde la toma de fotografía en sí y ponerlo a disposición de que las personas puedan tomarse una foto al estilo antiguo. Y bueno, este color y esas pintitas, a lo mejor esas imperfecciones en los extremos, en los bordes, le dan cierto estilo a la fotografía que la hace también una obra de arte y hacen que podamos evocar a estos artistas del pasado. Entonces, bueno, esta es la segunda parte del webinar, como les había comentado. Esto es lo que les quería enseñar que hicimos, un poco para mostrarles a ustedes y tratar de ver cómo era todo este proceso, que no era necesariamente sencillo. Imagínense estar haciendo esto a la par de estar tomando una fotografía, un proceso químico al final del día. Entonces, el fotógrafo tenía un trabajo laborioso, tenía su cuartito oscuro donde tenía que hacer todas estas cosas también, ¿no? Hoy en día es aplastar un botón en el celular y la cámara que tienen en su teléfono probablemente sea muchísimo mejor que la mayoría de cámaras con tecnología de hace un siglo, ¿no? Y bueno, la última parte del webinar es para responder preguntas. Voy a prender la cámara. No sé qué pasó que no se encendió la cámara al inicio, pero estaré encantado de responder sus inquietudes. Paul me dice que el anfitrión detuvo el video. Intenta ahora, por favor, Edgar. Ya, listo. No sé si me pueden ver. Sí, te vemos bien. Ya, ok. Bueno, yo no me puedo ver, pero supongo que algo estoy transmitiendo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, encantado, me hacen saber, o si Paul o Vicente tiene alguna pregunta. Bueno, en este momento vamos a pasar las preguntas. Quisieran hacer alguna pregunta sobre el tema de las fotografías. Quizás puedas contarles también qué es lo que se hizo con respecto a las fotografías para la restauración del libro. Quizás ese es un tema interesante de comentar también, ¿no? Y quizás mostrar un par de fotografías, un antes y un después, para que puedan apreciar el trabajo que se hizo, ¿no? Bueno, no tengo a la mano un antes y un después, pero Oh, yo sí sí tengo. Déjame fue lo un muestro reto yo. bastante grande la restauración, porque muchas de las placas de vidrio estaban rotas. Entonces, eso implica siempre tener que, vamos a decirle, de romperlas. Es decir, parchar esa grieta. Entonces, parchar esa grieta significa rellenarla con algo, y rellenarla con algo es donde surge el principal problema eh, eh, al restaurar la fotografía, que es rellenarla con qué. Entonces, hay muchas fotografías que tenían gran parte de ellas o sea, inexistentes, y al final tienes que elegir con qué rellenar, ¿no? Entonces, bueno, esta no estaba tan dañada, pero sí tiene algunos daños. Esta es una de las fotografías del libro. Entonces, como vemos, hay sectores aquí, no sé si, no, creo que no puedo señalar. Bueno, a la derecha de los mástiles del barco vemos una mancha blanca, por ejemplo. Eso probablemente sea simplemente alguna diferencia de densidad del químico que estuvo ahí. A lo mejor es gelatina, si se usó gelatina mucho tiempo, sobre placa de vidrio, ¿no? O sea, la placa de vidrio era solo un vidrio, pero encima había un químico. Entonces, esas cosas que vienen producto del tiempo, de la vejez del químico, a pesar de que se conservan muy bien, hay que emparejarlas, y
y siempre es un reto, ¿no? Ahí vemos también a la derecha que hay sectores, abajo a la derecha, que hay sectores que están dañados, pero a veces uno de los problemas era que ponían una placa sobre otra, entonces el contacto obviamente no era una buena idea y se quedaban pegadas y al despegarlas pues salían grandes secciones de la fotografía misma. Entonces sí, fue un reto lograr una fotografía nítida al punto, así es, ¿no? Al punto de que se pueda colorizar, porque el algoritmo de colorización necesita la mayor nitidez posible para atinarle a los colores, porque si está borroso, es como nosotros, ¿no? Si está borroso no podemos saber si es un árbol o es otra cosa, al menos es más difícil distinguir. Entonces, una mancha para nosotros a lo mejor puede ser una mancha, pero para el algoritmo puede significar también una nube. Por ejemplo, esa mancha blanca que vimos antes, el algoritmo la interpretaba como una nube y eso producía un efecto visual no placentero en la fotografía. Hay una pregunta de Sandra Carbonell. Dice, buenas tardes. ¿En qué consiste cuando mencionas inteligencia artificial para colorear las fotografías? Buena pregunta. Es algo difícil de explicar porque nadie lo entiende, pero digamos que se entrena una red computacional que se llama red neuronal. Tiene varias capas de neuronas, así se llaman, no es que son neuronas reales, sino algoritmos. Y se la entrena con fotos colorizadas y fotos blanco y negro. Entonces se le enseña cómo ir de un extremo a otro. Y una vez que tiene la suficiente cantidad de información, ya esa red está entrenada y es capaz de hacer la colorización por sí misma. Digo que nadie entiende porque, qué sucede realmente, porque es como estar ajustando perillas, sino que estas perillas se ajustan automáticamente dentro de esta gran red. Son muchísimas perillas, millones de perillas. Y al final uno no sabe cómo, pero esos ajustes de perillas de diferente intensidad cada una hacen que yo produzca un resultado satisfactorio. Entonces nadie entiende exactamente eh, qué es lo que está pasando dentro y tampoco importa mucho porque lo que importa es el resultado, es decir, uno entrena al algoritmo para lograr un resultado. Es como cuando tengo un perro, una mascota, y yo lo entreno para que me traiga algo, entonces yo le doy un premio cada vez que hace lo que yo quiero y al final yo sé que está haciendo lo que yo quería que haga, pero no entiendo el proceso en su cabeza realmente cómo está pasando. Ese cerebrito es un análogo al cerebro del algoritmo computacional y es un poco para ilustrar la mecánica del entrenamiento, ¿no? Excelente. Pero para lograr el resultado que vemos en la foto, tienes que haber mm, restaurado o en gran parte la parte en blanco y negro, ¿correcto? Sí, claro, se hace o sea, hay tres etapas que las explicamos también en otro webinar. Hay una pre-restauración o una preparación del material antes de pasar a colorización. Luego se pasa por el proceso de colorización con inteligencia artificial y finalmente se vuelve a un proceso manual para corregir colores, porque hay cosas que el algoritmo sí no puede adivinar porque no conoce de historia. Entonces, por ejemplo, banderas, no tiene manera de saber si fue una bandera u otra. Entonces, en base a investigación histórica, muchos documentos, se tiene que retocar los detalles de color para que sean lo más cercano a los originales, ¿no? Este es otro ejemplo, ahí la placa de vidrio estaba rota, aparte de algunas fracturas, probablemente se puso algo encima y algunos problemas con el químico. Se ve algunas partes encima del aserradero, donde seguramente el fotógrafo, o probablemente no el fotógrafo, sino alguien posterior al fotógrafo, trató erróneamente de restaurarla con algún
una pluma, alguna cosa punzante, lo que hizo fue dejar una estela blanca en el cielo. Entonces, eso se tuvo que remover por completo, como vemos a la derecha, esos errores, ¿no? Perfecto. Luis Cordero pregunta, dice, las fotografías antiguas que se ven en tonos amarillos, ¿ese tono se debe a la técnica que mencionaste o al paso del tiempo? No, ese tono era propio de la técnica de albúmina, en este caso de la albúmina, ¿no? Hay otras tonalidades que también el paso del tiempo las va haciendo más amarillas, ¿no? Pero en el caso de lo que hemos visto ahora en este webinar, ese es el tono que produce este proceso. Como vieron, se produjo inmediatamente, lo comenzamos a hacer, ¿no? Así, ese es el color que tiene. Hay una pregunta más que veo que ya Vicente la ha contestado, ¿no? Que dice, ¿de qué año data la fotografía más antigua que se reproduce en el libro? Buen dato, sí. Creo que Vicente respondió que en 1886. Sí, tenemos fotos más o menos desde 1886 hasta 1920 y algo. Entonces, estamos hablando de un marco de tiempo donde sucedieron cosas muy interesantes, entre ellas acontecimientos que marcaron la historia, como la Primera Guerra Mundial, que influyó mucho en la moda, por ejemplo, y en el transcurrir de las fotos vemos un poco del antes y el después de esta época, y es muy interesante ver cómo estos acontecimientos marcaron realmente la historia y se puede plasmar se puede observar en la fotografía. Eh, eh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nos están preguntando dónde pueden comprar el libro. Bueno, el libro lo pueden comprar en más información en www.historiasacolor. Estoy escribiéndolo en el chat para todos, ¿no? Para quienes estén interesados, ¿no? Luis Cordero dice, ¿los tonos sepia son de alguna técnica en particular? Bueno, los tonos sepia vendrían a ser algo similar a lo que vimos ahora, ¿no? Y a lo que vimos ahora, estos marrones. Eh, Sin embargo, para no confundir, el sepia es más bien un color producido por un tinte en la vida real, ¿no? Un tinte que creo que es de origen animal. Sin embargo, sí, mucho se asocia con ese color y muchas personas en fotografía dicen, me gustan los tonos sepia porque me evocan fotos antiguas, ¿no? Pero siendo estrictos, realmente los tonos sepias vienen eh, eh, de un pigmento, ¿no? De un pigmento que viene de un animal, que es la sepia, ¿no? O el calamar, se podría decir. Ya empezaron a aparecer las preguntas, qué bueno. Dice Julia Nieto, ¿cuánto tiempo tardó todo el proceso de colorizado con albúmina? Al menos el que tú hiciste, ¿no? En la, ¿Cuánto sí. tiempo tardó? Tarda bastante, por eso es que no lo he podido hacer en vivo, mi interés era hacerlo en vivo, pero podríamos haber hecho algún intento, ¿no? Pero tarda bastante porque hay que secar el papel y decidimos secarlo por 2 días. Entonces, podríamos haber traído al menos esa partecita ya prehecha, eso sí se puede prehacer, ¿no? Sin embargo, tiene que estar en un ambiente bastante opaco para que no se revele, pero se podría haber hecho algo de eso. Pero en total, luego de eso, sí son unas horas de trabajo, sí es un proceso que lleva sus horitas. Entonces, sí, le agradezco a Járidas Mederos también por todo el apoyo brindado para hacer estos videos, y fue un trabajito más o menos. Hay otras preguntas más. Katia Vázquez nos pregunta, Katia, ¿cómo estás a los tiempos? Sé que estás por Estados Unidos. Gracias por asistir al webinar.
Dice, el libro va a incluir la foto original en blanco y negro, solo las fotos de colores. En realidad, si quieres yo la respondo, Edgar. Sí, sí, adelante. Hemos preferido dar prioridad a la foto restaurada porque creemos que es la foto que debe tener el protagonismo, ¿no? Lo que debe quedar en el imaginativo de todas las personas que vean el libro debe ser ese Guayaquil que quizás no sabíamos que existía y que es maravilloso, ¿no? Si ustedes ven ahí las fotos, la foto esta, al menos del Infatigable, casualmente publicamos un artículo escrito por Vicente, que está en el libro, lo publicamos en el blog de Historia de Color, ¿no? Y la idea es que quede justamente en el imaginativo, quede esta imagen, la imagen restaurada. Sí hay, al principio del libro, en dos introducciones que hacen, tanto Edgar como Vicente, hay ejemplos de fotografías en blanco y negro, ¿no? Y bueno, nos ha pedido Épico, estamos conversando con Épico mientras hacemos este webinar, que mañana mostremos más fotos en blanco y negro para poder ver la diferencia. Con todo gusto lo podemos preparar, habíamos preparado solo dos, la del Infatigable y la del barco que vieron anteriormente, pero podemos presentar más mañana, ¿no? Así los animamos a que también se presenten para la segunda parte de este ciclo, ¿no? Eso es realmente lo que queremos plasmar, ¿no? Dentro de ustedes, que se queden con esa imagen fantástica de un Guayaquil que muchos quizás no lo contemplaban que existía de esa manera, ¿no? Hay otras preguntas. Dice Sape, no está tu nombre completo, solo veo tu user, mil disculpas. Dice, ¿quiénes eran los fotógrafos más conocidos de la época que abarca el libro? Buena pregunta, quizás Vicente quiera contestarla, ¿no? ¿O fueron personajes anónimos en su mayoría? Bueno, sí, bueno, pues los fotógrafos más importantes de aquella época eran José Rodríguez González, Enrique Grau, Miguel Ángel Santos y Rodolfo Peña Echaíz. Sí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien, Vicente. Ok, esos eran los fotógrafos más importantes de esa época y en el libro hay muchas fotos de Rodolfo Peña Echaíz, que pues fue un fotógrafo bastante innovador. No era un profesional, era un aficionado, sin embargo yo diría que sus fotos son muy creativas e innovadoras. En algunos casos se me parece mucho a Buñuel en su estilo. Pero bueno, esa sería la respuesta. Esos son los fotógrafos más importantes del periodo que abarca el libro, que como Edgar ya mencionó en su momento, es entre 1885 y 1929 aproximadamente. Sí, Luis Cordero también aumenta uno, Julio Tin, ¿no? Nos menciona que Julio Tin también. Gracias Luis. El mismo Luis nos dice, o nos pregunta, creo que va para Edgar. Entiendo que se puede colorizar films en base a inteligencia artificial. Yo también lo creo que hay incluso dos series en Netflix que abarcan el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Ambos son documentales diferentes, pero ambos son colorizadas con inteligencia artificial. Dice, pero por otro lado, ¿hay algún programa para concatenar imágenes consecutivas? Edgar. Sí, se puede colorizar films. Ahí lo que tiene que hacer el algoritmo es guardar un estado entre un frame o entre una foto y otra, un fotograma y otro. Es decir, el film o la película está hecho de varias fotos en secuencia apareciendo muy rápido. Entonces hay que guardar una consecuencia de color entre un fotograma y el siguiente. Es decir, si el letrero del Infatigable está en rojo en un fotograma, en el siguiente tiene que estar en rojo. Entonces, con esa consideración se puede, nuestro algoritmo lo hace. De hecho, en sus primeras versiones coloricé un par de films, unas escenas, se puede decir más bien, de segundos del American Park de Guayaquil y del tranvía de Guayaquil, creo que en los años 20, y la subí a YouTube, debe estar por ahí. No quedó del todo bien, pero fue un experimento interesante, se puede ver como una cosa real. Y sí, se puede. No sé si haya servicios en línea de estos gratuitos que ahora estén haciendo algo de eso, de colorizando films. Es difícil porque
hacer una película sí requiere bastante esfuerzo computacional, porque es como tener un puñado de fotografías. Entonces, de golpe tenemos 1000, 2000, 3000 fotografías en un solo film. Es decir, es un peso importante al momento de hacer cómputo, aparte de que, como les dije, el proceso es ligeramente diferente, se tiene que guardar el estado del fotograma anterior. Entonces, sí, se puede, se hace. Paul ha comentado que se ha hecho una película. Entonces, se puede, sí. Bueno, ya estamos cerca de terminar la hora. Yo quería aprovechar el momento también para mostrarles algo muy interesante que parte justamente de este ciclo, que es lo que habíamos comentado sobre el tema de la certificación, que estamos emitiendo en conjunto con Épico. Nosotros, bueno, nosotros como el colectivo de empresas de innovación que somos, Edgar desde Palo Santo Solutions, desde Yubox, Vicente Adum desde Metalco y mi persona de Open Directo y Techspert Group, somos un colectivo de empresas que hacen innovación e ingeniería y constantemente estamos buscando la forma de buscar diferenciadores. ¿Okay? Entonces, esto que les estoy mostrando ahora es algo que se llama insignias digitales, ¿no? Que es lo que vamos a emitir en este conjunto de charlas. Bueno, ¿y qué son las insignias digitales? Las insignias digitales, a simple vista, ¿no? Son justamente lo que ustedes están viendo ahí, ¿no? Gráficos representativos, donde hay una información bien básica, pero que les da una visión de a qué se refiere, ¿no? A qué se refiere esta insignia. ¿Okay? Y bueno, ¿qué es lo que representan? Representan un logro, una competencia, un conocimiento adquirido durante un evento que puede ser, un evento normalmente se desarrolla en el tiempo, ¿no? Entonces un evento puede ser una clase, puede ser un curso, puede ser un entrenamiento, puede ser esta charla que estamos haciendo en este momento, puede ser un evento, o el que ustedes hayan trabajado en un lugar, eso también es un evento, ¿no? La ventaja de las insignias digitales es que son portátiles, son verificables, son socializables siempre, ¿ok? ¿Cómo nació esto? Bueno, esto nació por la gente de Mozilla, que son los desarrolladores del navegador Firefox. Ellos crearon un estándar que se llama Open Badges y en conjunto con la MacArthur Foundation. ¿Okay? Y actualmente, eso fue hace 10 años exactamente, y actualmente hay un promotor tecnológico que se llama IMS Global, que ellos están buscando en promover todo lo que es la innovación a nivel educativo. ¿Okay? Y el tercer punto dentro de esta línea de lo que es insignias digitales son los emisores, ¿no? Los emisores hay dos puntos bien claros, que el emisor hay uno que es la plataforma donde se generan las insignias, y el otro que son los emisores, como Techspert Guru, que es quien les va a emitir a ustedes la insignia de esta charla. ¿Y cómo funciona? Bueno, el emisor crea un programa, un contenido como este, ¿no? Y lo recompensa a través de insignias a sus receptores, ¿no? Quienes la tienen alojadas en la nube, ¿no? Donde están disponibles para que alguien más las pueda ver y verificar. Es decir, que el rato que ustedes reciben una insignia, pueden compartirla para que alguien más la vea. ¿Okay? Pero una insignia no es solamente la parte gráfica. Detrás hay metadata, ¿no? Que es lo que ustedes pueden ver aquí, ¿no? ¿Qué tiene la metadata? Bueno, tiene información de un emisor. El emisor en este caso es Techspert.group. Un receptor, en este caso ustedes van a ser los receptores, el nombre de la insignia, el nombre que corresponde al ciclo de charlas, el URL de la insignia, es decir, el enlace que va hacia la insignia, cuáles son los criterios con los que ustedes han recibido esta insignia, la fecha de emisión, también puede haber una fecha de caducidad, etiquetas que normalmente donde se colocan el tipo de habilidades que han aprendido, estándares y alguno y evidencias, ¿verdad? Entonces la insignia, como ustedes pueden ver, no es solamente la parte gráfica, sino que detrás también hay mucha información asociada. De tal manera que cuando uno hace clic en esta imagen que está aquí, que es la insignia, aparece toda esta información que está acá, donde se detalla completamente qué es lo que ustedes han adquirido de conocimiento. Hay una descripción de esta insignia, hay habilidades que se adquirieron, cuál fue el criterio con que se le acreditó la insignia, cuáles son los estándares, el tipo de entrenamiento, el nivel, el tiempo, si fue en horas o en días, el costo, si fue pagado o gratuito, entre otras. Como ustedes pueden ver, es una herramienta muy poderosa que tiene mucha información, no solamente el certificado. Un certificado es solo un certificado donde hay una información básica que se le asigna a alguien, pero la insignia va mucho más allá, ¿no? Tiene una información que es mucho más compartible, que es mucho más verificable.
Y este concepto de insignias está atado a otro concepto que se llama backpack o mochila, que es en el cual justamente Open Badges lo que busca es que los alumnos, la gente que va aprendiendo, vaya llevando estas insignias consigo en su mochila. Esta es una de las mochilas que está de este alumno que está aquí, ¿no? Él ha adquirido todas estas insignias de todos estos entrenamientos a que ha participado. ¿Okay? ¿Cómo se pueden compartir las insignias? Bueno, las insignias se pueden compartir a través de LinkedIn, que es la red de profesionales más grande que hay en el mundo actualmente, a través de Twitter, a través de Facebook, por un correo electrónico, pasando un enlace, embebiéndolo en una página web, e incluso se puede descargar un certificado físico, lo vamos a ver al final, porque eso es importante que ustedes lo vean, ¿no? Y así es como más o menos se socializa en las redes. El lado de LinkedIn, no solamente se puede poner el post, sino que en el perfil de LinkedIn se puede colocar también la insignia aquí, es decir, todo lo que es licencia y certificaciones se coloca aquí, y un reclutador podría ver tu insignia. ¿Okay? ¿Qué puede reconocerse con las insignias? Habíamos hablado al principio de esta pequeña presentación de insignias, que muchas cosas, ¿no? Pero principalmente que eventos y conferencias, participaciones en eventos, membresías, voluntariado, reconocimiento, proyectos, hackathons. En la parte de aprendizaje, por ejemplo, ahora ustedes saben que con el tema de contenido en línea hay autoaprendizaje, mucha gente está asistiendo a cursos asincrónicos, eso también se puede reconocer. Todo lo que es habilidades blandas o soft skills, que también está muy de moda y que está muy, muy premiado en el trabajo, se está reconociendo mucho más a las personas que tienen bastantes habilidades blandas. Validaciones, por ejemplo, aprendizaje y evaluaciones y certificaciones. Todas esas cosas se pueden reconocer con las insignias digitales, es decir, es un campo muy amplio. ¿Por qué o para qué sirven? Bueno, para demostrar que ustedes son creativos, que han alcanzado un grado de reconocimiento durante su educación y para que cierto tipo de profesionales puedan ver las acreditaciones que ustedes tienen, ¿no? Hay un perfil de LinkedIn con credenciales digitales recibe hasta 6 veces más visitas porque es mucho más fácil revisar una insignia digital, ¿no? Que, por ejemplo, revisar una lista de certificados escaneados. Que incluso las verificaciones no siempre se pueden hacer con un certificado escaneado, en cambio con una insignia digital sí. Ya les voy a mostrar por qué. Cada 3 segundos se emite una insignia digital en el mundo. No es una estadística loca. El listado que está aquí, que es muy pequeño, hay un listado que está aquí que es pequeño comparado con la cantidad de instituciones que están emitiendo insignias en este momento en el mundo. Aquí hay instituciones como Georgia Tech, el MIT, Microsoft, IBM, Ubox, y muy pronto Spol también se ha unido al programa de insignias a través de TextPerGroup, así que quienes son politécnicos reclamen sus insignias cuando las obtengan. Así que eso es lo que quería mostrarles con respecto a insignias, pero quiero mostrarles cómo las van a recibir. Cuando ustedes terminen este proceso de ciclo, van a recibir un correo bien similar a este, ¿no? Donde les va a decir que acepten la insignia. Cuando haces clic aquí, ¿no? Se va a abrir una página en Acclaim. ¿Okay? Acclaim es la plataforma a través de las cuales nosotros emitimos la insignia. Y esta es la insignia que ustedes van a recibir, ¿no? Evolución de la fotografía histórica, y aquí hay una descripción sobre el ciclo de conferencia, cuáles son las habilidades, ¿no? Que adquirieron y cuál fue el criterio con el que se les acreditó esta insignia. ¿Okay? Alguien más podría venir, por ejemplo, y verificar si esta insignia es auténtica. Simplemente se clica ahí y ustedes van a ver toda esta información, está verificada. ¿Ok? Este es el backpack, es mi backpack, para que ustedes lo vean. Esto es todo lo que yo he aprendido en este año. Y quería mostrarles, por ejemplo, en el caso de esta insignia, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que la puedo compartir en LinkedIn, puedo compartirla en Twitter, puedo compartirla en Facebook. Y lo más importante quizás para algunos de ustedes que siempre necesitan tener algo físico, también se puede descargar un PDF. Voy a descargarlo aquí para que lo vean. Este es el certificado de este ciclo de conferencias que ustedes van a recibir. Que, como ustedes pueden ver, es una pequeña parte de todo lo que significa la insignia. La insignia por sí es un elemento muy poderoso para el tema de acreditaciones, y es algo que estamos poniendo a disposición del proyecto Guayaquil Historia de Color, y también del Centro de Emprendimiento de Épico, que es quien está patrocinando este evento.
Así que bueno, eso es lo que quería mostrarles. Quería agradecerles también a quienes participaron. Hay algunas preguntas más, quizás ustedes las quieran contestar, Edgar, antes de irnos. Hay una pregunta de Azucena Naranjo, dice, ¿en las fotos del libro se identifica la ubicación de cada una? Vicente, creo que tú podrías responder esa pregunta. Sí, como le respondí por texto a Azucena y la respuesta fue que para la gran mayoría de las fotos sí fue posible determinar el lugar donde fueron tomadas, ¿no? Pero hay casos en los que o era imposible hacerlo o era irrelevante, como por ejemplo ciertos retratos, probablemente en algún estudio fotográfico, pero no se identifica en dónde. Pero para la gran mayoría de casos sí, incluso indicamos la dirección exacta en donde fueron tomadas las fotografías, ¿no? Dentro del texto se menciona eso. Perfecto, bueno, y con esa como última pregunta concluimos. Queremos agradecerles a todos ustedes. Vamos a colocar este video editado en los próximos días en la página de Historias a Color, así que si es que quieren volverlo a ver, lo vamos a pasar ahí. Vamos a poner otros videos también que hemos hecho sobre temas de fotografía. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias Edgar, gracias Vicente. Gracias a Esperamos todos. verlos. Perfecto, esperamos verlos el jueves en el lanzamiento. Hasta luego.